Estos son los hijos de David que nacieron en Hebrón. El mayor fue Amnón, y su madre fue Ahinoam de Jezreel. El segundo fue Daniel, y su madre fue Abigail de Carmelo. El tercero fue Absalón, y su madre fue Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto fue Adonías, y su madre fue Agit. El quinto fue Cefatías, y su madre fue Abital. El sexto fue Itream, y su madre fue Egla, esposa de David. Estos 6 hijos le nacieron a David en Hebrón, donde reinó 7 años y medio. Luego David reinó otros 33 años en Jerusalén. Entre los hijos de David que le nacieron en Jerusalén estaban Samúa, Sobab, Natán y Salomón. La madre de ellos fue Betsabé, hija de Amiel. Además David tuvo otros 9 hijos: Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Estos fueron los hijos de David, sin contar los hijos que nacieron de sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Los descendientes de Salomón fueron Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán, el mayor, Joacim, el segundo, Sedequías, el tercero, y Joacás, el cuarto. Los sucesores de Joacim fueron su hijo Joaquín y su hermano Sedequías. Los hijos de Joaquín, quien fue tomado prisionero por los babilonios, fueron Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senasar, Jecamías, Osama y Nedabías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simei. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y Ananías. La hermana de ellos fue Selomit. Sus otros 5 hijos fueron Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Jusab Esed. Los hijos de Ananías fueron Pelatías y Jesaías. El hijo de Jesaías fue Refaías y el hijo de Refaías fue Arnán. El hijo de Arnán fue Abdías y el hijo de Abdías fue Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos, Atús, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elioenai, Ezequías y Azricam, 3 en total. Los hijos de Elioenai fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani, 7 en total. Los descendientes de Judá fueron Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, fue el padre de Jaat. Jaat fue el padre de Ahumai y Laad. Estas fueron las familias de los soratitas. Los descendientes de Etam fueron Jezreel, Isma, Ibdas, una hermana llamada Ase Lelponi, Penuel, el padre de Gedor, y Eser, el padre de Usa. Estos fueron los descendientes de Ur, el hijo mayor de Efrata, el antepasado de Belén. Asur, el padre de Tecoa, tuvo 2 esposas, llamadas Ela y Naara. Naara dio a luz a Ausam, Efer, Temeni y a Astari. Ela dio a luz a Seret, Izar, Etnán y Cos, quien fue antepasado de Anub, de Sobeba, y de todas las familias de Arel, hijo de Arum. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes, porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: «Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor». Y Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, fue el padre de Meir, y Meir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Betrafa, Pasea y Teína. Teína fue el padre de Ir-Naas. Estos fueron los descendientes de Reca. Los hijos de Cenaz fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Atat y Meonotai. Meonotai fue el padre de Ofra.
Seraías fue el padre de Joab, el fundador del Valle de los Artesanos, así llamado porque eran artesanos. Los hijos de Caleb, hijo de Jefone, fueron Iru, Ela y Naam. El hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jehalelel fueron Sif, Sifa, Tirías y Azareel. Los hijos de Esdras fueron Jeter, Mered, Efer y Jalón. Una de las esposas de Mered fue madre de Miriam, Samai e Isba, el padre de Estemoa. Se casó con una mujer de Judá, quien fue madre de Jered, el padre de Gedor, Eber, el padre de Soco, y Jecutiel, el padre de Sanoa. Mered también se casó con Bitia, una hija del faraón, quien le dio hijos. La esposa de Odías era hermana de Naam. Uno de sus hijos fue el padre de Keila, el garmita, y otro fue el padre de Estemoa, el macateo. Los hijos de Simón fueron Amnón, Rina, Ben, Anán y Tilón. Los descendientes de Isi fueron Soet y Ben Soet. Sela fue uno de los hijos de Judá. Los descendientes de Sela fueron el padre de Leca, Lada, el padre de Maresa, las familias de trabajadores de lino en Bet Asbea, Joacim, los hombres de Coseba y Joás y Saraf, quienes gobernaban Moab, y Jasubi, Lehem. Todos estos nombres provienen de registros antiguos. Eran los alfareros que vivieron en Netaim y Gedera y trabajaban para el rey. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Jarib, Zoar y Saúl. Los descendientes de Saúl fueron Salum, Mibsam y Misma. Los descendientes de Misma fueron Amuel, Zacur y Simei. Simei tuvo 16 hijos y 6 hijas, pero ninguno de sus hermanos tuvo familias numerosas, de modo que la tribu de Simeón nunca creció tanto como la tribu de Judá. Vivieron en Bérseba, Molada, Azar-Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet-Marcabot, Azar-Susim, Bet-Biraí y Saraim. Estas ciudades estuvieron bajo su control hasta la época del rey David. Sus descendientes también vivieron en Etam, Aín, Rimón, Toquén y Asán, 5 ciudades, y las aldeas vecinas hasta llegar a Baalat. Este era el territorio que les correspondía y estos nombres aparecen en sus registros genealógicos. Entre los descendientes de Simeón estaban Mesobab, Jamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaía y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos fueron los nombres de algunos de los jefes de los clanes ricos de Simeón. Sus familias crecieron en número y viajaron a la región de Gerar, en la parte oriental del valle, en busca de pastura para sus rebaños. Ahí encontraron buenos pastizales y una tierra tranquila y pacífica. Algunos de los descendientes de Cam antes vivían en esa región, pero durante el reinado de Ezequías de Judá, estos líderes de Simeón invadieron la región y destruyeron por completo las casas de los descendientes de Cam y de los meunitas. Hoy en día no queda ni un rastro de ellos. Mataron a todos los que vivían ahí y se apoderaron de la tierra, porque querían los buenos pastizales para sus rebaños. 500 de estos invasores de la tribu de Simeón fueron al monte Seir, dirigidos por Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, todos hijos de Isi. Aniquilaron a los pocos amalecitas que habían sobrevivido y viven ahí desde entonces. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón. Aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación, los derechos del hijo mayor le pertenecieron a José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simei, Micaía, Reaía, Baal y Beera. Beera fue el líder de los rubenitas cuando fueron llevados cautivos por el rey Tiglat-Pileser de Asiria.
Los parientes de Beera aparecen en los registros genealógicos por sus clanes: Jehiel, el jefe; Zacarías y Bela, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel. Los rubenitas vivían en la zona que se extiende de Aroer a Nebo y Baal-Meón. Dado que tenían tantos animales en la tierra de Galaad, se extendieron al oriente hacia los límites del desierto que llega hasta el río Éufrates. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas derrotaron a los agarenos en batalla. Después se trasladaron a los asentamientos agarenos a lo largo del borde oriental de Galaad. Al lado de los rubenitas, en la tierra de Basán, vivían los descendientes de Gad, hasta Salca al oriente. Joel fue el líder en la tierra de Basán y Safán era segundo en autoridad, seguido por Jaanai y Safat. Sus parientes, los jefes de otros 7 clanes, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Todos ellos fueron los descendientes de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue el jefe de sus clanes. Los gaditas vivieron en la tierra de Galaad, en Basán y sus aldeas y por todos los pastizales de Sarón. Todos estos aparecen en los registros genealógicos durante los tiempos del rey Jotam de Judá y del rey Jeroboam de Israel. Había 44.760 guerreros competentes en los ejércitos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. Hicieron guerra contra los agarenos, los getureos, los nafiseos y los nodavitas. Clamaron a Dios durante la batalla y él contestó su oración porque confiaron en él. De modo que derrotaron a los agarenos y a todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los agarenos había 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 burros y 100.000 cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios luchaba contra ellos. Los habitantes de Rubén, Gad y Manasés vivieron en su tierra hasta que fueron llevados al destierro. La media tribu de Manasés era muy grande y se extendió por la tierra desde Basán hasta Baal, Hermón, Senir y el monte Hermón. Estos fueron los jefes de sus clanes: Efer, Isim, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles al Dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Por eso el Dios de Israel hizo que el rey Pul de Asiria, también conocido como Tiglat-Pileser, invadiera la tierra y se llevara cautivos a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Halaj, a Abor, a Ara y al río Gozán, donde se encuentran hasta el día de hoy.